con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 24 de abril del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar, como es costumbre. La tarde de hoy, un adolescente de 15 años fue asesinado cuando se encontraba en una barricada en la circunvalación número 3 en Maracaibo la noche de ayer lunes, según informe del diario Panorama. Este pequeñito, Anderson Oliveros, estaba protestando porque no había servicio eléctrico en la zona, tal y como asegura la publicación. Entre tanto, el presidente de la Cámara Municipal de Maracaibo, Carlos Armijo, fue detenido por el SEBIN el día de hoy frente a la sede de Corpoelec en el Zulia, cuando acompañaba una manifestación en el sector. En la Asamblea Nacional, la presidenta de la Comisión de Administración y Servicios, diputada Nora Bracho, responsabilizó al ministro Mota Domingos y al gobernador Omar Prieto por la crisis en el sistema eléctrico. La pregunta que nos hacemos es: ¿dónde fueron a parar los miles de millones de dólares que en teoría se invirtieron en el sistema eléctrico nacional? Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. En Nicaragua, los estudiantes continúan en la calle, piden la renuncia de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Tal y como lo reseña la prensa en ese país, un grupo de jóvenes permanecen atrincherados en la Universidad Politécnica de Nicaragua y piden la libertad de los detenidos durante las manifestaciones. Continúa la reacción de la comunidad internacional. Recientemente, en un comunicado de la Casa Blanca, los Estados Unidos condenaba y esto está entre comillas, repugnante violencia política y represión en ese país. Señalaba a la policía y a los matones favorables al gobierno. Hoy el Parlamento venezolano aprobó un acuerdo en rechazo a la represión contra el pueblo de Nicaragua, método exportado por Nicolás Maduro, reza el documento. Un dato: la Organización Mundial de la Salud informó que Venezuela registra el mayor incremento de casos de malaria en el mundo. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y sobre lo que está ocurriendo en el estado Zulia vamos a conversar con nuestro primer invitado, sobre todo a la luz de este lamentable hecho que tiene que ver con el asesinato producto de herida de bala de este adolescente, Anderson Luis Oliveros, de 15 años de edad. Según publicaba, decíamos al inicio del programa, el periódico Panorama, él aparentemente pierde la vida cuando se encontraba manifestando en una barricada, producto, insistimos, de una herida de bala, un hecho poco claro. Él estaba en la calle manifestando porque no había servicio eléctrico en la zona. Vamos a reponer un extracto de la declaración que ofrecía el ministro Mota Domínguez, quien, saben ustedes, bueno, recibió voto de censura de la Asamblea Nacional ya en febrero del año pasado por su desempeño ante el cargo, ante el ministerio. Él, bueno, justificaba con estas palabras lo que está ocurriendo en la zona oeste del país. Escuchemos. La costa occidental. Y si el problema es la costa oriental, le mandamos luz de Planta Centro o de Falcón. Estamos trabajando, créanme que estamos trabajando. Y hoy la reunión, antes, más que la rueda de prensa, es para incrementar los turnos de trabajo. Porque hay empresas que también, de paso, hay empresas privadas que están trabajando, que se les ha pagado para que ellos trabajen, no es la corporación. La corporación tiene algunas partes en el trabajo, pero hay empresas privadas que están trabajando, ajustando precios, trayendo cables. Se nos ha hecho difícil a veces el material por el bloqueo. Sin embargo, lo hemos logrado. Hemos traído de una parte, de otra. Ustedes no saben las maromas que hemos hecho para poder sacar adelante esto. Pero insisto, si el ataque sistemático se mantiene, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué antes no sucedía y en 2 meses está sucediendo?
Bueno, una buena pregunta que podría responder el Ejecutivo Nacional. De hecho, decíamos y saludamos a nuestro primer invitado, el diputado Pablo Guanipa, por el Estado Zulia, gobernador electo de esa entidad, a quien le dieron golpe de Estado porque no se juramentó ante la constituyente comunal, perdón. ¿Dónde están los miles de millones de dólares que se invirtieron supuestamente en el sistema eléctrico nacional? Diputado, bienvenido. Muy buenas tardes. María Alejandra, muchas gracias por el contacto. 40.000 millones de dólares invirtieron en el sistema eléctrico nacional sin ningún tipo de control porque se abrigaron en la emergencia eléctrica. Eso es una demostración de ineficiencia y de corrupción que está pagando el pueblo de Venezuela, especialmente, María Alejandra, el pueblo del Zulia. De verdad que lo del Zulia no tiene nombre ni apellido. En 72 horas se ha ido la luz. Bueno, todas las horas. 20 horas hemos tenido luz en 72 horas. Eso fue hasta ayer lunes. Tenemos que revisar todos los reportes que nos van llegando del día de hoy. Pero yo estoy en Maracaibo en este momento. Yo no fui a Caracas esta semana por dificultades en el traslado. Y te puedo decir que es impresionante la situación en nuestra ciudad y en todo el estado Zulia. Parece que fueran zonas devastadas. La gente no sale de su casa. La gente va como perdiendo la voluntad después de pasar toda la noche sin electricidad. Entonces parece que las ganas se te van quitando durante el día. Los niños no están yendo al colegio. Tenemos problemas con las empresas para su funcionamiento. Nos dicen que bueno, que hay que utilizar transacciones virtuales y resulta que no hay forma de hacerlas tampoco porque no hay electricidad y no hay efectivo, evidentemente. Los artefactos se dañan. El problema del agua, la gente de Hidrolago dijo claramente que tienen problemas para la distribución del agua porque no cuentan con el servicio eléctrico y por esa razón votaron al presidente de Hidrolago. El señor gobernador hizo la gestión, el señor usurpador, diría yo, hizo la gestión para sacar al presidente de Hidrolago que denunció que no podían cumplir con su trabajo porque no tenían electricidad. Entonces viene este señor Mota Domínguez y lo primero que dice es créannos, estamos haciendo lo posible. O sea, nadie les cree y nadie cree las razones que están dando para justificar el no funcionamiento de la electricidad en el estado Zulia, que ya, por cierto, ahora somos los partidos políticos los culpables del saboteo y de todo lo que está pasando en el servicio eléctrico. Justo quería preguntarle, por cierto, ese panorama que describe nos devuelve al siglo XVIII, cuando Benjamin Franklin apenas experimentaba con la electricidad. Parece mentira que en un país como el nuestro, que ingresó más de $1 millón, $1 millón de millones de dólares en los últimos 20 años, estemos atravesando esta situación. Pero tomando en cuenta lo que usted menciona, diputado, quisiera saber si tiene información acerca del asesinato de este adolescente de 15 años, Anderson Oliveros. Él muere producto de un impacto de bala, según el diario Panorama, en el marco de una manifestación la noche de ayer en su zona porque no había servicio eléctrico. ¿Lo escuchamos? Sí, mira, lo que está pasando es que la gente está saliendo a protestar y que hay una represión por parte de las autoridades gubernamentales de esa protesta. Solamente hoy detuvieron a 26 personas. En el caso del muchacho que mencionas, que lamentablemente falleció, la información que tenemos es que fue una situación de conflicto en el mismo sitio, es decir, ellos tenían la calle cerrada por la escasez del servicio eléctrico, por la ausencia del servicio eléctrico. Aparentemente llegó una persona que quería pasar, dicen que no le permitían el paso a esta persona, aparentemente le rompieron el vidrio del carro y esta persona sacó un arma, disparó y lamentablemente asesinó, porque no hay otra palabra para decirlo, a uno de los muchachos que estaba allí ejerciendo su derecho a la protesta y que bueno que lamentablemente se generó esa situación. Pero también hoy hubo una protesta frente a Corpolec en Amparo, sector Amparo de Maracaibo, ya cercano hacia la zona oeste, y la policía del estado Zulia y la Guardia Nacional reprimieron esa manifestación y se llevaron preso hasta al presidente del Consejo Municipal de Maracaibo, Carlos Armijo, que ya debe estar en libertad junto a otros concejales y las protestas son focalizadas, es decir, la gente alrededor de su casa sale a protestar. Hay urbanizaciones muy grandes en Maracaibo como San Jacinto, por ejemplo. San Jacinto es una urbanización de 11.000 viviendas. En esa urbanización, que fue construida por un gobierno, el de Caldera, hace muchos años, Caldera 1, bueno, el problema eléctrico es superlativo, impresionante. Entonces la gente está todas las noches, todos los días, todas las tardes, protestando porque se les va la luz por demasiado tiempo.
Y lo más grave de esto es que tú sabes lo que significa para cualquier persona en la Venezuela de hoy comprar, por ejemplo, 1 kilo de carne a 1.500, 1.400 bolívares y que esa carne se te dañe sencillamente porque te cortaron la luz y el corte lleva 20, 22 horas y no tienes cómo resolver el problema ni conseguir a alguien que te pueda responder por eso. Es una situación sumamente grave. Ahora, nos dice usted, diputado, que los concejales que fueron detenidos por el SEBIN más temprano ya están en libertad, incluyendo al presidente de la Cámara Municipal de Maracaibo. Sí, esa es la información que tenemos, que están en libertad ya. De todos modos, no puedo decir que es oficial porque hasta ahora nos hemos ido enterando por las redes sociales. Ahora, diputado, usted recordaba que el ministro Mota Domínguez culpa a su organización, a Primero Justicia, de un nuevo tiempo de la crisis eléctrica en el estado Zulia, y lo cierto es que ustedes ya en el Parlamento, en febrero del año pasado, me corregirá si me equivoco, aprobaron moción de censura en su contra. ¿Qué responde usted a estos señalamientos? Bueno, son señalamientos sin pies ni cabeza. En efecto, nosotros en febrero del año pasado yo voté para que eso fuera así. Dimos un voto de censura que, según la Constitución venezolana, cuando el voto de censura es superado por las 3/5 partes de la Asamblea Nacional, acarrea inmediatamente la destitución del funcionario. Eso fue lo que hicimos. Mota Domínguez ha demostrado una ineficiencia impresionante para el manejo del servicio eléctrico y yo creo que debería ser investigado también por toda la inversión que se ha hecho en el área y por los pocos resultados que se han dado. Fíjate que él en distintas oportunidades, así como Jesse Chacón en una oportunidad dijo en 100 días estará resuelto completamente el problema de la electricidad, Mota recientemente aquí en el Zulia dijo que en 15 días estaría resuelto también el problema de la electricidad. Ayer el mismo usurpador Omar Prieto decía que bueno, que ya estaba en 90% resuelto el problema de la electricidad. Todo eso es falso. Yo estoy en mi oficina en este momento y en este momento estoy sin luz en mi oficina porque sencillamente la luz se va a cada momento. Mira, hay gente que tiene la ausencia del servicio por 16 horas, le regresa por 2 o 3 horas y se vuelve a ir por 6, 7 horas más. Así es como estamos viviendo en el estado Zulia en este momento. Entonces son tan incompetentes, pero tan incompetentes que ni siquiera tienen la valentía de decir, mira, esto es lo que está pasando, estamos pasando por este problema, porque no quieren justificar su propia incompetencia y entonces dicen que es el saboteo de los partidos políticos, que es esto, que es lo otro. Ya me han acusado muchas veces de ser un saboteador de oficio del servicio eléctrico. Y yo digo, bueno, ¿será que no tienen un poquito de creatividad entonces para inventar otra cosa? ¿O será que no tienen decencia para retirarse del poder con todo el daño que le están ocasionando, no solamente al Zulia, sino a toda Venezuela? Por eso insisto, mira, esto es profundamente grave, es una situación volátil lo que está pasando en el estado Zulia. La gente está con una actitud de molestia profunda y yo creo que la gente tiene derecho a protestar. Las amenazas que se han dado es en contra de quienes salgan a protestar. Se ha dicho que seremos reprimidos y yo te digo con toda tranquilidad, estamos organizando nosotros también para acompañar a la gente distintas protestas. No solamente el jueves tendremos, sino que mañana habrá protestas focalizadas y el día viernes vamos a hacer la protesta a la que está invitando el Frente Amplio Venezuela Libre en distintos puntos de la ciudad de Maracaibo y de todo el estado Zulia, porque al final lo que le queda a la gente es el derecho al pataleo y hasta ese derecho al pataleo, que es la protesta pacífica, está siendo reprimido por este gobierno dictatorial. Diputado, tomando en cuenta lo que usted menciona y este tema de las protestas en nuestro país, tengo que preguntarle sobre el acuerdo que aprobó hoy el Parlamento Nacional en rechazo a la represión contra el pueblo de Nicaragua, que también está en la calle, que salió a manifestar inicialmente por una reforma a la seguridad social y con el pasar del tiempo, bueno, ha reivindicado la necesidad de un cambio en ese país. De hecho, el Parlamento venezolano hablaba de un método exportado por Nicolás Maduro. ¿Qué puede comentarnos? ¿Lo escuchamos? Bueno, la represión en Nicaragua ha sido impresionante, ¿no? Vimos todo lo que ha pasado durante estos días y tenemos que asumir una actitud de solidaridad con el pueblo de Nicaragua. Todos sabemos lo que haya pasado. Allí tienen a un dictador también. El señor Ortega lo ha demostrado con creces. No porque ponga a la esposa de vicepresidenta, que parece que tuviera mucha influencia en la gestión de gobierno, sino además por lo que ha sucedido con la misma disidencia. Este gobierno nicaragüense sacó a los diputados de la oposición, los destituyeron, diputados electos por el pueblo, y de esa manera tratan de controlar absolutamente todo. Y este momento que vive Nicaragua es un detonante
de una crisis muy profunda. No es solamente el tema de la seguridad social, es todo un tema que está implícito en eso, que tiene que ver con el mismo sistema democrático y que la gente siente que es una oportunidad para que se restituya la democracia en Nicaragua. Yo creo que lo importante es que canalicen las cosas adecuadamente, porque también ha visto uno algunos casos de saqueos y vandalismo que evidentemente uno no puede apoyar, pero el sentido de la protesta es totalmente válido. ¿Y por qué se dice que se exporta el método Maduro? Porque ya aquí vivimos el año pasado cuál es la actitud de Maduro frente a quienes tomamos la decisión de protestar. Aquí resulta que no tenemos derecho a protestar, y si salimos a la calle entonces somos reprimidos, somos muertos. Ya se está en este momento haciendo la preparación para los actos con el primer aniversario de la muerte de Juan Pablo Pernalete, y así como ese caso, bueno, todo lo que sucedieron durante el año pasado, que hicieron que el pueblo se desmovilizara, porque esa es una realidad. Es decir, la gente asumió el miedo como una realidad y digo, yo no puedo salir a protestar si lo que está en juego es mi vida. Y eso es un asunto que tiene que ser revisado en cualquier gobierno del mundo, porque, insisto, la protesta es un derecho que tenemos todos en cualquier país del mundo, es un derecho mundial. Finalmente, y brevemente, diputado, aprovecho el contacto para preguntarle acerca de las elecciones o, digamos, este fraude electoral, como lo han definido ustedes, convocado para el 20 de mayo. Uno de los dirigentes de su organización, José Antonio España, participó en, acto de campaña de Henry Falcón. Esto fue interpretado como un apoyo de su organización. ¿Qué puede comentarnos acerca de este tema? ¿Lo escuchamos? Sapegato, nuestra organización, nosotros estamos muy claros, y si España ha tomado esa decisión, yo vi una foto donde él aparece en una reunión con Henry Falcón. Si él tomó esa decisión, yo creo que ahí hay un acto de deslealtad, porque lo menos que debió hacer fue anunciarlo al partido. Yo no conozco ninguna comunicación de él en la que le diga al partido que va a salir a apoyar a Henry Falcón. Eso no lo aprueba primero Justicia, porque aquí tenemos que tener actitudes contundentes, meridianas y claras. Este no es momento de ambigüedades. El 20 de mayo se está preparando una farsa, un fraude en Venezuela, y quien participe en ese fraude lo está conectando, está haciendo el juego de un gobierno dictatorial que quiere permanecer en el poder sin apoyo popular. El resultado de ese proceso ya está cantado, y lo que está haciendo Falcón es hacerle el juego al gobierno de Nicolás Maduro. Yo tranquilamente salgo a felicitar a Henry Falcón el día que diga, yo renuncio a esto porque esto es una farsa, porque no hay condiciones y porque me sumo al ejercicio de la presión necesaria para que podamos lograr verdaderas condiciones y lograr un cambio en el país. Gracias, diputado Juan Pablo Guanipa, por atendernos, acompañarnos desde el estado Zulia, gobernador electo por esa entidad. Sufrió golpe de estado porque decidió no juramentarse ante la constituyente comunal, un requisito que no figura en nuestra constitución, en ninguna ley, simplemente fue decisión del gobierno. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartíamos con ustedes un dato al inicio del programa. Bueno, Venezuela, uno de los países en América Latina, no sé si el primero, mi invitado me corregirá, en todo caso, que logró erradicar la malaria en su momento. Bueno, hoy es el país que registra el mayor incremento de casos en el mundo. Es una información que ha dado a conocer la Organización Mundial de la Salud, con lo cual el gobierno no podrá rebatirla. El director del programa contra la enfermedad, Pedro Alonso, alertó sobre la drástica reducción de las campañas antipalúdicas que se llevan a cabo en territorio nacional. Para conversar acerca de este tema nos acompaña Gustavo Villasmil, él, fue secretario de Salud de Miranda, ya no. Doctor Villasmil, 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muy agradecido y a tu audiencia. Pues, doctor Villasmil, su reacción en torno a este informe o esta declaración del director del programa contra la malaria de la OMS, advirtiendo que, bueno, Venezuela es el país que registra el mayor número de casos o incremento de casos en el mundo. ¿Lo escuchamos? Bueno, miremos bien quién es el que genera esa declaración. Y desde dónde lo hace. Lo hace desde OMS. OMS es básicamente, desde el punto de vista del sistema de Naciones Unidas, en lo atinente a la sanidad, es un club de gobiernos. O sea, OMS no vamos nosotros, ni van los médicos rurales, ni van los muchachos del universitario, del Vargas o del periférico de Katia, van los gobiernos, se sientan representantes designados por los gobiernos, entre ellos el venezolano. Por cierto, María Alejandra, cargos muy apetecibles, porque en la Villa de Ginebra, pues gratísima ciudad suiza, donde están asentados todos estos organismos, tienen su sede, pues bueno, no sabrás tú los destacados miembros de la nomenclatura roja que han dado pues la vida por ir a sentarse allá, por representarnos allá ante los organismos internacionales, entre ellos OMS. Bueno, esos son los que se sientan ahí. Y es desde esa tribuna, desde donde se dice algo que expertos del mundo académico, Universidad Central, de las redes de sociedades científicas y otros grupos de ciudadanos que visten bata blanca aquí en Venezuela, contraviniendo todas las amenazas y todas las presiones por parte del gobierno, han venido sosteniendo de manera consistente desde hace años. Hoy OMS dice lo que aquí es bien sabido, que nos hemos convertido, después de haber sido, como bien lo has dicho tú, el primer país en el mundo que controló la malaria. Primero que la Unión Soviética, creo que la más grande, la más épica de todas de todas las victorias venezolanas desde la independencia. Bueno, y eso se hizo en democracia y bajo la dirección del gran Gabaldón. Bueno, hoy es, sin embargo, el mismo país que tiene que reconocer ante el Foro Mundial que conoce la materia sanitaria, tiene que reconocer que se ha vuelto a convertir en la patria del paludismo, para vergüenza de los que dejaron una vida acá, entre ellos mi padre, en función y al servicio de la sanidad pública venezolana, pero más aún, para vergüenza de este gentilicio y para vergüenza de la gran tradición médica venezolana de la que somos hijos. Eso es, ahí tienen pues.
Ahora, doctor Villasmil, perdón que lo interrumpa, la situación es tan grave que el Ministerio de Salud, que suele manejar en medio del oscurantismo en las cifras oficiales, tuvo que reconocer a principios de abril cerca de 175.000 casos de malaria solo en el estado Bolívar. Y yo quisiera su comentario, saber, entre otras cosas, cómo llegamos a esta situación. Llegamos y se cae la última hoja de parra que cubría la desvergüenza del régimen rojo en materia sanitaria, porque simplemente es inocultable una realidad que está en la literatura médica del mundo. La situación en Bolívar, incluso ya nosotros veíamos desde el año pasado, las últimas cifras a las que pudimos tener acceso, decrecía en la proporción total de casos de malaria en Venezuela. Si bien desde el punto de vista absoluto crecía el número de infectados, la proporción de casos provenientes de concretamente el municipio Sifontes en el estado Bolívar bajaba un poco, pero eso no era en virtud de ningún logro, de ningún impacto en materia sanitaria, de gestión alguna en esa olvidada zona del país. Por eso no se está ocupando nadie. Eso ocurría en razón de algo pero que absolutamente doloroso, María Alejandra. Eso ocurría porque la proporción de casos que se generaban autóctonamente fuera de Guayana, fuera de Sifonte, fuera del estado Bolívar, venía ya reclamando su propia cuota. Y quien les habla, le tocó en su día, creo que lo más doloroso que me tocó hacer en las muchas situaciones que manejamos en Miranda, muy difíciles, lo más doloroso, ninguna más dolorosa, como fue aquella de anunciar que teníamos el primer caso de malaria autóctono en la zona de Barlovento, una persona que había estado cercana o que había viajado a la zona de las minas del estado Bolívar a dedicarse a la minería ilegal, porque bueno, como modo de sustento ante la situación que vivimos. ¿Y dónde salió esa noticia? Esa no la recogió ningún medio venezolano, María Leandra. Esa noticia salió en el Guardian de Londres. ¿Y quién llamó a amenazarme y a recriminarme con cuanto improperio pudo? Un funcionario de cuarta categoría, al que yo simplemente le dije en el ministerio, bueno, cuando usted quiera, yo le mando la lámina micrográfica para que usted la vea en su propio microscopio, si es que pasó esa materia en pregrado, e identifique el hemoparásito, porque lo dije, teníamos el primer caso fuera de la zona en todo el país. Hoy eso ya es anécdota, porque está en Barlovento, porque está en el Tuy, porque está en el Piedemonte Andino, porque está en la zona del sur del lago Maracaibo, porque está hasta en Margarita, por Dios. En fin, como me dijo a mí el doctor Gabaldón, hijo, en una oportunidad que coincidimos allá en la Academia de Ciencias, pasó lo que temió mi padre, me lo dijo casi que textualmente, que la semilla malárica, maldita, que costó una épica conmovedora a los hombres de la generación de mi padre, ha vuelto a prender, se ha vuelto a sembrar en esta zona tórrida que le ha sido siempre tan proclive, y me dijo, va a tomar años volver a controlar esto. Bueno, ¿qué se está haciendo al respecto? Nada, y en consecuencia no pueden sino subir los números a un nivel en el que ya sea inocultable hasta para esas risibles y hasta pintorescas delegaciones venezolanas en los organismos de Naciones Unidas, entre ellos OMS, que están de compras por las calles de la vieja villa de Ginebra, mientras en esos foros no se está sino diciendo lo que los propios gobiernos informan, que es que estamos hundidos de malaria, y tener nosotros que reconocer eso ante el mundo, cuando el mundo vio cómo este modesto país suramericano en 1962, el año que yo nací, venció al paludismo en democracia y por obra de civiles. Esa es la catástrofe histórica, una más, que tenemos que contar en la Venezuela de esos días, con dolor, pero también con compromiso de reivindicación de lo que somos y de lo que hicimos. Porque no ahora, doctor Villasmil, perdón que le interrumpa. Tengo que preguntarle por qué el presidente Nicolás Maduro, en plena campaña, negó la emergencia humanitaria en Guayana, justamente mientras la Guardia Nacional y el SEBIN intentaban callar una protesta en el hospital
de San Félix, de los médicos, de las enfermeras. Yo quisiera su reacción y su comentario en torno a este tema, porque da la impresión que, como ha dicho la Conferencia Episcopal, si no pasa nada, el próximo 20 de mayo nos puede conducir a una catástrofe humanitaria. Es decir, tal y como están dadas las cosas para lo que la oposición ha calificado como fraude electoral. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Estamos ya en una situación de catástrofe, de emergencia humanitaria, de acuerdo con los estándares que el derecho internacional establece. La situación, que creo que también estaban ustedes interesados en ello, la situación que se ha dado con el Chagas en la frontera del Táchira con Colombia, es una situación que no puede ser menos, no puede haber una expresión menos dramática, considerando que, según fuentes ligadas a la Iglesia Católica en Venezuela, por ese puente, por el puente internacional que va de San Antonio a Cúcuta, han pasado más de 1 millón de seres humanos. ¿Qué capacidad de control sanitario de nada puede haber allí? Como no la hay tampoco en la otra punta del país con respecto a la malaria, como no la hay tampoco con el problema de Estado que constituyen las atenciones que son dependientes de tiempo, es decir, las urgencias en Caracas, donde es imposible a veces prescribir un hemoderivado, una bolsa, un concentrado de glóbulos rojos, una transfusión sanguínea para un enfermo con una hemopatía cualquiera, simplemente porque no hay capacidad técnica, no porque no se sepa. Mañana es el Diario Analista, por cierto, mi saludo a esos héroes, porque sin ellos, ¿qué haríamos? Lo que pasa es que no tienen con qué. Esta situación, que es innegable, que la reconocen los foros médicos en el mundo, los foros de derechos humanos, los gobiernos amigos, los gobiernos que nos observan, los que se han condolido de Venezuela, no tiene ningún peso, no tiene ningún valor, no supone un dilema para un gobierno en manos de marxistas-leninistas. Ellos vienen a hacer la revolución, vienen a atornillarla con remaches el día 20 de mayo, y si en ese viaje, si en ese proceso tienen que seguir rindiendo la vida a más y más venezolanos por malaria, por cáncer, por Chagas o por lo que sea, eso está descontado, María Alejandra y queridos amigos. Eso no le importa a nadie allí, porque ellos se suponen moralmente prejustificados. Yo quiero insistir en esto, porque quienes están allí, hay mucho ignorante y mucho pirata, pero allá hay gente que sabe que esto es cierto, allá hay gente que tiene capacidad y formación para entender lo que se está diciendo aquí desde el punto de vista técnico. Sin embargo, esa gente capturada por un absoluto quiebre de ético, en virtud del cual esto simplemente, que ellos conocen y saben, de lo que están conscientes, no les importa, porque su agenda su agenda fue, su agenda será siempre otra, y esto es lo que configura el carácter profundamente ético de la tragedia venezolana de estos días, que tienen el tema sanitario una expresión conmovedora. Gracias, doctor Gustavo Villasmil, como siempre, por atendernos, acompañarnos, médico internista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, ex secretario de Salud de Miranda, expresando opinión acerca de estos datos. Es la OMS la que nos advierte que nuestro país registra el mayor incremento de casos de malaria en el mundo. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carne, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Félix Pifano. Médico de vocación, pero naturalista de corazón. Ese fue el doctor Félix Pifano, pionero de los estudios de enfermedades tropicales en la década de los 40. Yaracuyano por nacimiento, tuvo una infancia ligada al campo. Quiso ser biólogo, pero como la biología no existía como carrera universitaria en el país, decidió estudiar medicina en la Universidad Central de Venezuela. Con su visión de naturalista, describió sistemáticamente el paisaje donde se desarrollaban las enfermedades tropicales como el mal de Chagas, la leishmaniasis y el paludismo. Por ejemplo, el mal de Chagas estaría asociado a ambientes de sabana, mientras que la leishmaniasis, fundamentalmente, al bosque montano. Así, dio origen a la medicina geográfica en Venezuela, una disciplina novedosa en aquel entonces, que años más tarde tomaría auge con la aparición de las imágenes satelitales, y que hoy conocemos como ecoepidemiología. Entre los hallazgos más importantes del Dr. Pifano están el descubrimiento de una variante de la enfermedad de Chagas en Latinoamérica y la identificación de 2 grupos de parásitos causantes de la leishmaniasis cutánea. En 1941, junto a otros insignes científicos venezolanos, fundó el Instituto de Medicina Tropical en su alma mater, la UCB. Sin duda alguna, el nombre Félix Pifano estará siempre asociado al control efectivo de muchas enfermedades que afectaron a la Venezuela rural de mediados del siglo XX y que resurgen nuevamente. Quizás hoy nos sirva recordar sus sencillas palabras. Hay que tomar como punto de partida el estudio de las dolencias de las regiones rurales del país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y la Conferencia Episcopal ha emitido un comunicado expresando opinión acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país y lo que puede pasar el próximo 20 de mayo si no hay un cambio en la fecha para lo que la oposición ha calificado como fraude electoral. En esta declaración ante la crisis política y humanitaria en Venezuela, los obispos advierten que tal como están concebidas, sin las suficientes garantías que identifican todo proceso electoral, bueno, estos comicios, lejos de aportar una solución a la crisis que vive el país, puede agravarla y conducirlo a una catástrofe humanitaria sin precedentes. Para conversar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado, Monseñor Roberto Líquer, arzobispo de Coro, quien está al frente de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa y con tu programa invitarme a conversar con Venezuela sobre la situación
próxima de lo que va a pasar en Venezuela. Ciertamente los obispos, no solamente lo acabamos de decir, ya lo advertimos también en el último documento que hicimos, en el cual perfilamos la situación del país. Y me parece a mí que no debe ser, yo no conozco las leyes electorales, que el presidente de la República, como presidente de la República, sea candidato a la presidencia. Él debería renunciar, poner a alguien que lo sustituya y salir a la calle a competir de igual a igual con los otros candidatos. Él tiene en este momento en sus manos todo el poder del gobierno central, es decir, que es una campaña desigual entre el presidente de la República en ejercicio y los candidatos que aspiran a la presidencia de la República. Él tiene todos los recursos del Estado en sus manos. Al presidente eterno lo tienen en campaña electoral hace más de 2 meses. Es decir, yo no sé cuántos minutos le están dando diariamente al presidente Chávez. Pero eso a mí me parece que eso es un abuso, eso no puede ser. Además, en la campaña electoral que ya comenzó el presidente de la República, dice él que él si llega a ser presidente de la República, va a mejorar la economía del país. Hermano, ¿y qué ha hecho en 6 años? ¿Qué ha hecho en 6 años? Lo que no ha hecho en 6 años lo va a hacer ahora. Lamentablemente, la conducta de él en la gerencia económica del país ciertamente ha sido un verdadero fracaso. Y si lleva 6 años de fracaso, vendrán 6 años más de fracaso con todo lo que decimos los obispos en el corto comunicado que sacamos hace cuestión de unos días. Ahora, me da la impresión, Monseñor Líquer, por cierto, 482-9750 para su participación, que, esta exhortación va mucho más allá de 6 años de fracasos, porque ustedes destacan, entre otras cosas, la profundidad de la crisis humanitaria, el Estado ve cada día más comprometido su rol, todo esto se traduce en más hambre, desempleo, el aumento de la insalubridad, dicen ustedes, por la aparición incontrolable de epidemias de enfermedades de la población más vulnerable, con el agravante de la carencia de medicamentos para los tratamientos, la emigración, a esto que entiendo que se refieren con una catástrofe humanitaria sin precedentes que puede prolongarse en el tiempo si no hay posibilidades de cambio tal y como está planteado de cara al 20 de mayo, ¿correcto? Pero claro que sí, sin ir muy lejos, el paludismo. Ahora ya nos están cerrando las fronteras porque tenemos el mayor índice de paludismo mundial. Eso lo acabó el general Gabaldón. Eso se erradicó del país. Y ahora vuelve otra vez el paludismo y ahora con una crisis, podríamos llamarla regional, de amenaza regional a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, porque la gente está emigrando hacia Colombia, emigrando hacia Brasil, emigrando hacia Ecuador. Entre líneas, y un poquito bien claro, lo dice la conferencia en este documento, tú me lo acabas de decir. Es decir, esto se va a seguir agravando peor. Vuelvo a repetir, si en 6 años este caballero no ha logrado mejorar la economía del país, la va a mejorar en 6 años, más de gobierno. Esto va a ser una tragedia total. ¿Qué es lo que más me molesta a mí? Ver cómo ha dispersado a la familia. Tú tienes un hijo en Australia, otro hijo en Chile, otro hijo en Argentina, otro hijo en Canadá, y la tapa del frasco es que es costumbre entre los venezolanos reunirnos en familia en Navidad y en fin de año. No lo pudimos hacer. Tengo una familia que es de Socopó, de Barinas, y la mamá vino a visitar a un hijo que tiene en Cabimas. Pues no había garantía de poder ir al pueblo y poder regresar. De Cabimas al pueblo había gasolina, pero del pueblo a Cabimas no había gasolina de retorno. Eso te estoy diciendo un caso que fueron muchos. Y que tengan la cara bien lavada. Uno de ellos en estos días, en un programa de televisión en la mañana, creo que en Globovisión, decía que aquí no había alarma, que aquí no había que buscar ayuda humanitaria, porque oye bien, que los anaqueles de las farmacias estaban repletos de medicina, y los anaqueles de los supermercados igual. ¿Será que ese gran carajete como que no hace mercado? Como que no va a ver los anaqueles de los supermercados como están vacíos, por amor de Dios. Y carísimo. ¿Qué hace una mujer preñada con 700,000 bolívares? ¿Qué compra? Ni pañales, ni fórmula. Si se le enferma el muchacho, ¿qué hace con 700,000 bolívares?
Si una facturita en el mercado no te baja de 1 millón. Es decir, ¿a quién engañan? ¿A quién engañan? Por favor, aquí estarán diciendo que le estoy haciendo campaña a la oposición. No, estoy pensando en Venezuela. Yo tengo detrás a mi espalda, yo tengo el pueblo que se me muere de hambre. Tú vas con un hijo, yo estoy en Amparo y te favorezca, al hospital de Coro, con un dolor de barriga, en la emergencia diagnostica una apendicitis, y el mismo médico te dice, mi querida amiga, vaya al frente al laboratorio para que le hagan una cuenta blanca, rutina en una emergencia. Pues no hay reactivos en el hospital de Coro para hacerte la cuenta blanca y diagnosticar que tu hijo tiene una apendicitis. Y eso te puedo ir diciendo cosas. Dicen que no hay anestesiólogo en el hospital de Coro, que es el único hospital de referencia. Recuerda, echa memoria para atrás. El señor presidente eterno le regaló, yo me acuerdo de eso, le regaló a Uruguay un hospital, y aquí tenemos los hospitales a medio andar, uno en Dabajuro que no lo han terminado porque no hay recursos, y el de Tucaca, que también es un hospital turístico porque está en toda la vía del turismo, pues tendrán que meterse los médicos a yerbateros porque no tienen con qué atender a los enfermos. Es decir, la crisis es grave, de toda gravedad. Se ve que ellos no hacen colas. Voy en estos días a mí, voy al banco, deposito dinero y necesito 30.000 bolívares en efectivo porque tenía una deuda. Pues no, solamente por orden de Caracas me pueden dar 10.000 bolívares. Anuncian una beca para los viejos, 400.000 bolívares. Desde las 4 de la madrugada están los viejos haciendo cola. Cuando llegan, solamente le dan 10.000 bolívares, si es que llega. Si es que tienen dinero para cuando el viejito llegó, desde las 4 de la madrugada, ya cuando llega, ya no hay. O sea que se tiene que regresar con las manos vacías. ¿Por qué engañan? ¿Por qué tienen que convertir a Venezuela, un país inmensamente rico, en un país inmensamente pobre como está ahora? ¿Y eso es culpa de quién, mía? No, eso es culpa del mal gobierno. Yo no me explico que teniendo en universidades tan hermosas y tan bien preparadas como la Católica, la Universidad Central, la de Maracaibo, la de Mérida, que tiene excelentes economistas, no han buscado buenos economistas para que los orienten en qué es lo que debemos hacer en el campo económico. Yo no sé de eso, yo de eso no sé, pero de que hay personas pensantes en Venezuela que saben de economía, las hay, y esos pueden ayudar al gobierno, sea de cualquier color, sean opositores o no sean opositores. Monseñor Líquer, tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Les agradecemos brevedad. José González nos llama desde Catia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí. Sí, buenas tardes. Le felicito, periodista, por excelente programa. Y el monseñor el señor que estaba hablando ahorita, excelente su exposición, porque es lo actualizado que está en el país, horroroso lo que estamos viviendo. Pero yo le voy a pedir en este momento, porque tengo una emergencia, y ustedes que le den una ventanita a las emergencias médicas, como la está diciendo ahí el señor que habló ahorita. Estamos necesitando un medicamento urgente para una paciente, que es la hermana mía, Raiza Monsalve. El medicamento se llama anticoagulante de 5 miligramos. Ella está hospitalizada. La persona o institución que pueda ayudarnos, le voy a dar un número telefónico, 0426 217 9416, y le agradecemos pues el espacio porque nos están dando para esta emergencia, y los felicito. Gracias al señor José González. Ojalá alguien pueda colaborar. Repetimos, anticoagulante de 5 miligramos. El teléfono que ha dejado es 0426-217-9416. Monseñor Líquer, ustedes... aprovecho eso. A raíz de una visita pastoral que hice a un pueblo que se llama Espíritu, me dio una caída en el baño. Y eso ameritó llevarme a Maracaibo, etcétera, etcétera. Y me pusieron un anticonvulsivo que se llama Tegretol. El médico me lo quitó y me quedaron 2 cajitas. Una persona estaba necesitando eso porque son anticonvulsivos. Y yo la llamo y le digo que sí, que tengo 2 cajitas que la puede venir a buscar. ¿Y cuánto me va a costar? Señora, ¿cómo le voy a cobrar si no me lo tomo se me echa a perder? No, venga por eso. Ay, padre, cuánto se lo agradezco. Me están cobrando no sé cuántos miles de bolívares por una cajita que te costaba como que eran 20 bolívares, 30 bolívares. No puede ser que este gobierno nos haya llevado también a estar pueblo contra pueblo.
No puede ser. Tenemos que tener la solidaridad y la generosidad cristiana para ayudar a quien no puede. A ver, ¿qué me ibas a preguntar? Quería preguntarle, antes de terminar la entrevista, porque ustedes hacen una exhortación al pueblo venezolano, tomando en cuenta la profundidad de la crisis, y advierten en este documento los obispos que está en juego en estos momentos no solamente la realización de un evento comicial más o la merma transitoria de la calidad de vida de un pueblo, sino la misma existencia como nación libre, fraterna y democrática. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y cuál es la recomendación en la práctica que hacen los obispos al pueblo venezolano de cara a lo que puede ocurrir. Le ruego brevedad. Monseñor Líquer, lo escuchamos. Mira, cuando el Tribunal Supremo de Justicia sacó aquel documento 155, 156, algo así era, yo dije, se le está viendo la costura a Maduro. La costura de Maduro es que esto es una dictadura. Esto es una dictadura, esto es una copia al calco de lo que está pasando en Cuba. Señores, pregúntale a Fidel, ya se murió, perdón, al nuevo presidente de Cuba, ¿cuántos ingenios recibió? ¿Y cuántos tiene ahora? ¿Cuál era el petróleo de Cuba? El petróleo blanco, el azúcar. Ellos acabaron con la economía cubana y por ese camino vamos nosotros. La imagen de lo que va a pasar en Venezuela es la catástrofe económica, social, de salud que tiene Cuba, y que eso nos lo quieren imponer a nosotros aquí estos señores. Por eso te digo, te respondo a tu pregunta. La situación del país es grave, de toda gravedad. Ojalá tú pudieras venir a Coro, el Falcón. La mitad de la población de Falcón está en Punto Fijo. Más de 800,000 personas viven allá. Bueno, allá no hay un hospital del gobierno. Allá no hay hospital del gobierno. Allá hay un hospital del Seguro Social. Pero en 19 años no han hecho un hospital allá en Punto Fijo. Entonces, las carreteras de aquí están mal. Si esto está mal durante 19 años, como decimos los obispos, lo que viene, como decimos los maracuchos, es Genea. Va a ser peor y peor porque ya la economía está colapsada. Ya no tenemos petróleo, el petróleo ya está equivocado, está echado a perder. Los pozos de petróleo que tenemos en el lago son pozos de petróleo viejos, que hay que hacerle mantenimiento 24 horas, 365 días al año, y sin embargo no lo han hecho. Están cegados, ya no producen. Entonces, si no estamos produciendo petróleo por descuido y por demagogia, pues calcula tú qué va a pasar en los próximos 6 años para una Venezuela que es inmensamente rica, pero inmensamente pobre. Gracias, Monseñor Roberto Líquer, por atendernos, arzobispo emérito de Coro, presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM.
Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Lestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos La Conjura. Finales de 1906. La salud del presidente Cipriano Castro causa alarma entre los hombres de gobierno. Su muerte llega a considerarse inminente. Se ha tenido que ir a Macuto a temperar y todo depende del resultado de unas intervenciones quirúrgicas que están por hacerse. El vicepresidente Juan Vicente Gómez aparece como un serio aspirante a subir al poder una vez que desaparezca Castro. Ha ido tejiendo pasillos